Bienvenido a mi canal de Gnosis Mundial. Y bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hablar va a ser un tema realmente un poco revelador, se podría decir, quizás, que tiene que ver con la comprensión de, de algunas frases o palabras que se dicen a veces sin conocerlas, ¿no? Por ejemplo, la palabra Lucifer, ¿no? Muchos hablan de Lucifer, pero no saben qué es o quién es Lucifer o qué es Lucifer. Hablan de Satán pensando que es lo mismo. Hablan de diablo también pensando que es lo mismo. Hablan de demonios, ¿no? Pensando que también es lo mismo que Lucifer, que diablo, que Satán. Pero en este video quiero aclarar que esto realmente no es así, ¿no? Son totalmente diferentes, cada uno es diferente. Por ejemplo, si hablamos de Lucifer, mucha gente piensa de que Lucifer es una entidad, ¿no? Y Lucifer realmente no es una entidad, es un grado de conciencia. Se podría decir que es una especie de teurgo, ¿sí? Una especie de Dios cosmocreador, aquel que crea universos. Y decirle a alguien que es un Lucifer se podría decir que se le está diciendo su grado, en realidad. Un Lucifer Christos, por ejemplo, es una persona, un ser que ha alcanzado ese nivel de conciencia tan elevado que es un Dios, ¿no? Entonces, desarrollar, por ejemplo, esta comprensión es un poco complicada porque todo lo que estamos normalmente entendemos por Lucifer básicamente lo hemos visto en la Biblia. Y como sabemos, la Biblia realmente tiene múltiples orígenes, ¿no? Sobre todo el Antiguo Testamento, del cual, por ejemplo, sus orígenes básicamente están desarrollándose o se han desarrollado desde Sumeria, que casi lo mismo, ¿no? La misma historia que pasa, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, con Osiris, con Ra, con Horus, con Isis, habla también de la misma osirificación, que es lo mismo que cristificación, en el cual, por ejemplo, Jesús no es el Cristo de esta era, o perdón, de la era de Pisces, y ha dejado pues un mensaje, una enseñanza para toda la humanidad. Ahora, cuando se habla, por ejemplo, de diablo, por decir, no es lo mismo de decir Lucifer, porque Lucifer es una entidad superior positiva, benevolente, ¿no? Es una especie de un maestro, un dios, como le estoy diciendo. El diablo ya es otra cosa. Ya. El diablo es un ente, un ser que uno mismo le ha dado la fuerza y el poder para que pueda hacer y crear los deseos que él quiere. Normalmente el diablo, psicológicamente hablando, se podría decir que se eh, representa en los 7 pecados capitales. Y, por ejemplo, hay 7 pecados capitales que la mayoría de nosotros sabemos, ¿no? Como son la ira, la codicia, la gula, la lujuria, la pereza, etcétera, la avaricia. Y cada uno de esos pecados capitales, que son legión, una cabeza de legión, tiene múltiples y múltiples detalles que se les podría decir sus defectos, ¿no? Sus pequeños rasgos psicológicos. Por ejemplo, la lujuria, uno de sus pequeños detalles o psicológicos se podría decir que es, por ejemplo, la lascivia, ¿no? La lascivia es aquel defecto que uno se imagina, no, por ejemplo, se imagina que está con una persona del sexo opuesto y que está teniendo, por ejemplo, relaciones o que le están tocando, manoseando, ¿no? Entonces son defectos que quizás a uno le parezca normal y a eso nosotros dentro de la gnosis le llamamos que es un diablo, ¿no? Tienes tú el diablo dentro. Entonces, eso significa realmente el diablo. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, o ha visto películas, por ejemplo, donde sale una entidad demoníaca deforme, es muy diferente, ¿no? Ese ya es una entidad demoníaca, un demonio, que es muy diferente a Lucifer, que es muy diferente a un diablo, y el demonio es totalmente diferente y es otra entidad externa. Una entidad externa, como un demonio, ya es muy diferente. Ahí uno ya ¿cómo se puede explicar? Se desarrolla o se relaciona ya
con un contacto ya a nivel físico o a nivel psíquico inclusive, ¿no? Porque estás luchando contra una potestad diabólica, no luciférica, no, sino una potestad diabólica, demoníaca, externa. Hay ciertas entidades también externas de bajo nivel. Nosotros lo que tenemos que diferenciar es el hecho de que no todos pues son iguales, ¿no? Por decir, como les explicaba, que Lucifer no es lo mismo que decir diablo, que el diablo no es lo mismo que decir Satanás, ¿no? Si hablamos de Satanás, se puede decir que es el opuesto a lo que es Lucifer, ¿no? El opuesto a lo que es la parte positiva y negativa, ¿no? Satanás representa todo lo negativo. Ya ahí estamos hablando de una entidad totalmente negativa y sus huestes se podría decir que son estos demonios que existen, ¿no? En el bajo astral. Em, y aquellos pues que uno los puede invocar consciente o inconscientemente, ¿no? Así hay muchas personas que lo hacen. Hay personas que lo hacen inconscientemente a través de la música, por ejemplo, y no saben que lo hacen. Hay muchas personas que, por decir, repiten cantos y oraciones que no saben exactamente de qué se trata, pero en forma inconsciente hablan un portal. No, ellos no saben qué se está haciendo, pero abren un portal y estas entidades pueden meterse. Peor y más aún graves aquellas personas que no saben protegerse, ¿no? Que no saben protegerse ni cerrarse ni cuidarse de ningún tipo. Cuando van a dormir, van a descansar, duermen como cualquier animalito por aquí en la calle y no saben cuidarse. Nosotros dentro de la Gnosis enseñamos a las personas en nuestros cursos cómo es que uno puede protegerse al dormir. Uno no solamente es hacer tu oración habitual, puede ser tu Padre Nuestro, tu Ave María, lo que sea, sino también cerrarse psíquicamente, hacerte un cierre psíquico y crear tu propio círculo de protección para que a ti no te ataque ninguna entidad negativa, de ningún tipo, y puedas estar protegido y puedas dormir muy bien. Eso normalmente se utiliza pues para estar protegido siempre, ¿no? De cualquier entidad negativa que puede existir visible o invisible. Y nosotros dentro de la Gnosis enseñamos todo ese aspecto. Ahora, ¿por qué quiero incidir en esto de la diferenciación de las palabras? El concepto en realidad, porque sin querer nosotros estamos por decir ganándonos un karma por ignorantes. La ignorancia lamentablemente pues se paga y al hablar muchas veces sin conocimiento de causa hacemos daño inclusive a otras personas porque también se copian de lo mismo, imitan a las demás personas. Y estamos arrastrando a los demás un concepto equivocado. Y eso se ha venido haciendo siempre en toda la humanidad, porque normalmente se hace de manera adrede o intencional. Lo digo eso porque inclusive algunos libros, entre comillas, religiosos, ese es su trabajo, ¿no? Ese es su trabajo de manipular la mente y desconectarla realmente de su sentido espiritual como realmente debe ser. Ahora, cuando nosotros llegamos a comprender exactamente estas diferenciaciones de palabras y realmente lo que es, nos vamos a dar cuenta que cuando decimos Lucifer no es malo, al contrario, no es una posibilidad de querer conocer y comprender más allá, inclusive de lo que nos están enseñando, lo que nos están diciendo. Eso es básicamente para poder comprender nosotros nuestro camino, que normalmente la persona está involucrada a un nivel solamente emocional o quizás físico, nada más, pero no a un nivel, un nivel espiritual mucho más profundo o esotérico, hablando estrictamente. Y el término inclusive esotérico está muy mal utilizado. Se utiliza como si fuera algo negativo, cuando es todo lo contrario. Es un conocimiento
es oculto, es un conocimiento secreto que no es, por ejemplo, difundido para cualquier persona común y corriente, ¿no? Esto es solamente para aquellos que están preparados para conocer más allá de lo que realmente pueden ver sus ojos. En Jeremías 3:33, por ejemplo, nos habla en la Biblia, miren, apoyarme en la parte bíblica para que ustedes me entiendan, habla de que eh, podéis conocer, tener más conocimientos, y yo te proveeré de conocimientos ocultos, te enseñaré cosas ocultas, habla en Jeremías 3:33. Entonces, esto es solamente para aquellas personas que realmente quieren conocer más a Dios, en su concepto mucho más amplio de Dios, no en el concepto religioso. Y de esta parte, en realidad, podemos entrar a profundizar cada vez mucho más en términos, se podría decir, ya mucho más místicos, ¿no? En la parte del trabajo interior, de lo que realmente no se habla muchas veces en ningún libro sagrado, no se explica realmente cómo es por ejemplo, el despertar, ¿no? Te dicen que tú tienes que despertar, te hablan, pero no te dicen cómo se habla. Entonces, hay mucha tergiversación del conocimiento con respecto a estas palabras, como te explicaba, de quién es Lucifer, quién es Satán, quién es el diablo, quién es el demonio, ¿no? Porque no son lo mismo, ¿sí? No son lo mismo y espero que con esta pequeña aclaración pues me hayas podido entender y si tuvieras tú alguna inquietud o pregunta pues puedes dejar aquí debajo de los comentarios, pues yo te voy a poder responder y aclarar todas las dudas que tú tengas, ¿sí? Nos vemos, hasta la próxima.